Estamos a punto de adentrarnos a un misterioso caso que tardó casi 4 décadas para ser resuelto. Michelle Martinko, nacida en Cedar Rapids, ciudad de Iowa, el viernes 6 de octubre de 1961, era la alegría de sus padres. La describían como una chica amistosa, entregada a su familia y estudios, y de acuerdo con sus conocidos, amaba su vida. Michelle era la menor de 2 hijas del matrimonio conformado por Albert y Janet, una pareja que ponían por sobre todo en este mundo a sus 2 hijas como prioridad. Y como prueba, está esta fotografía que según su hermana mayor, Janelle, describió este momento como extremadamente optimista, y dijo: «Mi madre la llevó al médico cuando era una bebé, y ella le expresó: ella no llora para nada», y el médico con una sonrisa en su rostro respondió: «Eso es porque está perfectamente feliz». Conforme el tiempo avanzó, sus planes se hicieron constantes. Todas las semanas tenía algo que esperaba con ansias. En ocasiones salía con sus amigos, a algunas citas con chicos, y hasta el final estuvo plena con su vida. Era una buena estudiante del último año de la escuela secundaria Kennedy, y tenía planeado asistir a la Universidad Estatal de Iowa, en donde estudiaría diseño de interiores. En sus ratos libres practicaba en el escuadrón de giros, y actuó en coros y obras de teatro. Sus padres llegaron a asegurar que Michelle era envidiada por algunas compañeras de escuela debido a su atractivo físico, y porque, sin importar el día, gustaba de lucir y vestir bien. En la madrugada del 20 de diciembre de 1979, el reloj marcaba las 2 a.m. Michelle todavía no había vuelto a casa tras haber acudido a una cena en el Hotel Sheraton, en donde se presentó a un evento que tenía programado para la noche del 19 de diciembre, con los compañeros del Kennedy Concert Choir, el coro donde cantaba. Sus padres comenzaron a preocuparse. Los minutos avanzaban y no sabían nada de su hija. Había mucha tensión en casa de Albert y Janet Martinko, y ante la angustia decidieron poner en conocimiento de la policía lo que estaba pasando. Describieron la forma en cómo iba vestida: una chaqueta blanco con marrón, una bufanda negra, medias y tacones altos, así como un vestido oscuro y un bolso de cuero. De acuerdo con Hansen, una de sus amigas, tras finalizar el evento salieron de la escuela y le propuso ir de compras al centro comercial Western Mall, en donde trabajaba Michelle, para hacerse de un nuevo abrigo. Pero su amiga se negó a acompañarla pues ya quería volver a su casa, y de lo último que supo es que tomó el auto que pertenecía a sus padres, y llevaba $180. Tras el aviso a la policía se inició la búsqueda de Michelle por los alrededores de donde se supone había estado en la noche del 19 de diciembre. Se acercaron a amigos que más tarde relataron que habían visto a Michelle en la tienda. Paseaba de establecimiento en establecimiento, y hasta sus compañeros de trabajo hablaron con ella a eso de las 8 o 9 de la noche. La última ubicación fue en una joyería. Ahí permaneció un rato, y luego de esto le perdieron el rastro. Tras 2 horas de búsqueda del vehículo de los Martinko, un Buick Electra del 79, color verde oliva metalizado, apareció en el estacionamiento del centro comercial Western Mall, justo en el lugar donde trabajaba Michelle para ganar algo de dinero mientras terminaba la secundaria. La policía se acercó hasta el vehículo de Michelle. La joven estaba dentro, sentada en el asiento del conductor, y su cuerpo reposaba sobre el volante. En un momento pensaron que estaba dormida, pero luego revisaron con detenimiento y notaron que el interior estaba lleno de sangre, pero no así los alrededores del coche. Con esto concluían su desaparición y se había convertido en un asesinato atroz. Un ataque hacia una joven de tan solo 18 años. Michelle Martinko había sido apuñalada 29 veces, en cara, cuello y pecho. La joven estaba perfectamente vestida. Tenía con ella sus objetos de valor y el dinero que estaba destinado a su abrigo. Entonces esto había sido un ataque personal. Y solo tenían 3 opciones. El asesino de Michelle la había esperado dentro del vehículo para atacarla, o la había robado y obligado a entrar al coche por la fuerza, o tal vez ambos se conocían y la propia Michelle lo invitó a subir. Tenía heridas que indicaban que había luchado hasta sus últimos instantes con su agresor. Asimismo, el médico forense determinó que había muerto entre las 20 y 22 horas, por lo que se dedujo que llevaba varias horas muerta cuando la encontró la policía. Fue complicado determinar el arma con la que la habían atacado. De lo que estaban seguros es que era puntiagudo. No había huellas del asesino por ninguna parte del vehículo, ni por fuera ni por dentro, por lo que pensaron que se usó guantes para perpetrar el crimen. No fue violentada sexualmente,
y descartaron por completo el robo. Al no tener pruebas suficientes, recurrieron a algunos casos que habían ocurrido durante semanas previas al crimen de Michelle Martinko, y ahí dieron con acosadores y con un violador, que tras robarle a una mujer y violentarla sexualmente, la amenazó con matarla con un cuchillo. Pese a que las sospechas se centraron en él durante un largo tiempo, jamás hallaron pruebas contundentes que les permitieran señalarlo directamente como el responsable del crimen. Este hombre murió en prisión por cáncer de colon en 2012, mientras cumplió una cadena perpetua por otro caso que no estaba relacionado con el de Michelle, y siempre negó haber sido el responsable de su asesinato. Pero 5 meses después, una mujer cambiaría el rumbo de esta historia, quien aseguró a la policía que mientras conducía por el estacionamiento del centro comercial, durante las primeras horas del 20 de diciembre, vio a un hombre de pie en el Buick Electra del 79. La puerta del conductor estaba abierta, y se podía ver un bulto que no sabía qué era. Solo estaba segura de algo. Eran las 2 de la madrugada. Esta información se le hizo saber a la hija del secretario del comisionado de Seguridad Pública, y si era relevante, sabía que esto se lo haría saber a su padre, pero dicha información de suma importancia nunca fue conocida por la policía, sino hasta meses después cuando se presentó a testificar. Ante esto, la policía pensó en acusar al comisionado por omitir esta información, pero prefirieron centrarse en el caso y no presentar la denuncia. El caso seguía en un callejón sin salida, pero el 19 de junio de 1980, la policía dio a conocer un retrato hablado a partir de las descripciones que dieron 2 videntes, y que habían reproducido para mostrar lo más fielmente posible los rasgos descritos. Se dijo que era un hombre blanco, de 1,80 m de alto, y un peso de unos 75 u 80 kilos, de ojos marrones, cabello rizado y color castaño. Luego de esto, las entrevistas con testigos se fueron multiplicando por decenas, hasta que llegaron a practicar sesiones de hipnosis para rescatar recuerdos. Los meses fueron pasando, y las llamadas cada vez eran más escasas. Fue entonces cuando ofrecieron $10,000 para quienes pudieran llevarles hasta el asesino de Michelle Martinko, pero el paso del tiempo acabó con el interés, así como con la información de personas, por lo que el único medio que tuvo su padre para obtener justicia fue demandar al centro comercial por no brindar seguridad a sus clientes, pero esto no procedió. A esta desgracia se sumaría el fallecimiento de Albert, el padre de Michelle, quien dejó este mundo en 1995, y tan solo 3 años después, Janet, su madre, también murió sin saber quién había asesinado a su hija. Fue hasta el año 2006 que el caso volvió a tener relevancia. Ahora estaba en manos de unos investigadores que volvieron a prestarle atención tras 27 años. Aparecieron nuevas pistas forenses. Volvieron a analizar cada una de las pruebas recogidas por los agentes que llevaron el caso, y encontraron muestras de ADN en el Electra y en la parte posterior del vestido de Michelle, sangre que no pertenecía a la joven. A partir de aquí se hizo un perfil del posible asesino, y para brindar confianza a sus familiares aseguraron que menos de 1 de cada 100 millones de personas coincidirían con el del posible culpable. Al igual explicaron su teoría en donde recalcaron que el arma se había cubierto de sangre y se habría vuelto resbaladiza. En un nuevo apuñalamiento, la mano del agresor se resbaló, cortando el guante y su propia piel. Esto permitió la pérdida de sangre que todavía seguía presente casi 3 décadas después. La muestra de ADN se comparó con el de más de 80 sospechosos que habían sido identificados a lo largo de los años, pero con ninguno hubo coincidencia. Incluso más de 60 fueron liberados de esta acusación. Pero esto no detendría a los investigadores, por lo que se decidió contactar con una empresa especializada en el fenotipo de ADN, los cuales a partir de un perfil de ADN elaboran una imagen en 3D del rostro. El cambio en relación con el boceto de 1980 era significativo. Se trataba de un hombre de ojos azules y rubio. Hubo señalamientos de algunos amigos de la joven de escuela que afirmaron que lucía idéntico a un compañero de clase, pero desecharon esto ya que años atrás la policía había realizado una muestra con un hisopo al mismo compañero de clase, y lo eliminaron de los sospechosos. Tras la publicación del retrato se recibieron muchas denuncias, pero sería hasta 2018 que se realizó un fenotipo de ADN. Este se introdujo en la base de datos GetMatch, un servicio online para comparar perfiles de ADN. Esto permitió que la compañía elaborara un árbol genealógico de 4 grupos distintos, clasificados e interrelacionados entre sí. Finalmente llegaron a la conclusión de que el perfil GetMatch era de una prima hermana del asesino de Michelle. De aquí salieron 4 grupos de tatarabuelos de la mujer, y determinaron que este hombre descendía de cualquiera de ellos.
Los investigadores contactaron a cada uno con el fin de obtener ADN del implicado. La lista se redujo y condujo a 3 hermanos de Iowa. Los 3 fueron sospechosos y en secreto obtuvieron las muestras de ADN. Hasta que llegó el esperado día. Jerry Lynn Burns bebía un refresco con una pajilla de plástico. Jamás se percató que un policía estaba siguiendo cada uno de sus pasos. Burns se acercó a la basura, tiró el vaso junto con la pajilla, dio la vuelta y se marchó. El agente, aprovechando esto, se acercó y recogió la evidencia para que pudiera extraerse el perfil de ADN y cotejar con el del asesino, una prueba que aguardaban impacientes desde 2006. Ya no había más que buscar. El ADN de Burns coincidía con el hallado en el escenario del crimen y en la ropa de la oxisa. Las pruebas eliminaron a los otros 2 hermanos y solo quedaba una confesión para ponerlo tras las rejas. Por ello, el 19 de diciembre de 2018, los investigadores acudieron al negocio de Burns, quien en un principio se negó a que le tomaran una muestra, pero lograron conseguirla con una orden. Revisaron su cuerpo para posibles cicatrices que demostraran que la joven se había defendido de él, y cuando tocó el turno de afirmar o desmentir el asesinato, únicamente se limitó a decir que no la conocía. Posteriormente le demostraron que coincidía su ADN con el de la muestra recabada del asesino en la escena del crimen, y ese mismo día, 39 años después del terrible asesinato, Jerry Lee Burns fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Su primera audiencia fue programada para el 14 de octubre de 2019, pero la defensa solicitó más tiempo para recabar pruebas y testimonios. El juicio igualmente fue realizado el 10 de febrero de 2020 en el condado de Scott. Pero ¿quién era este sujeto que se presumía inocente? Y según los datos recabados por los investigadores, Jerry Lee Burns tenía 25 años cuando asesinó a Michelle. Era de Manchester, Iowa. Había estado casado con Patricia, quien se quitó la vida en 2008. Su primo Brian Burns, curiosamente, había desaparecido el 19 de diciembre, fecha exacta en que se cometió el asesinato de Michelle. Pero la policía no cree que tenga que ver con esto, ni con el suicidio de su esposa. Se dedicaba al negocio de las pinturas en su ciudad natal y había gestionado una parada de camiones. Pasaba como un hombre ordinario, de no ser porque un investigador obtuvo el resguardo de su búsqueda, en donde encontró que visitaba páginas web en donde aparecían mujeres sin vida que habían sido violentadas sexualmente, y todas coincidían en algo: eran rubias. Sin embargo, el juez descartó esto al ser encontrado en 2018. Intentaron exculparlo de la acusación alegando que las pruebas habían sido obtenidas pasando por la intimidad de su cliente, pero el juez desechó la solicitud. Tras esto, los detectives retirados que estuvieron en la escena del crimen subieron al estrado a testificar y aseguraron que las prendas las habían colocado en una misma bolsa. Luego mostraron un video en donde Burns dijo que no había estado en este sitio y nunca pudieron explicar cómo es que se quedó plasmado su ADN en el auto. Además, el hombre había afirmado que tal vez había bloqueado este recuerdo en relación al asesinato. Por esta contradicción, la defensa solicitó que el caso fuera anulado, pero no procedió. Así que el 7 de agosto de 2020, Jerry Lee Burns fue condenado a cadena perpetua sin la posibilidad de acceder a libertad condicional. Se solicitó un nuevo juicio, y de igual manera no se concedió esta petición, así que el hombre continúa recluido en la prisión de Anamosa. En cuanto al caso rodeado de misterio, queda la incertidumbre de saber qué sucedió esa noche. Michelle lo conocía, ¿por qué la atacó? Y solo hay una persona que podría responder a esto, pero ni sus abogados pueden obtener información, al igual que si se declaró inocente. ¿Por qué su ADN estaba en la ropa? Esto lo hace un caso insólito, y puede afirmarse que el crimen de Michelle Martinko ha sido resuelto. Pero ante tantas dudas, al parecer no es así. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos. Me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.